Olá, mi nombre es Luciano Caires y soy de Brasil. Sed bienvenidos a más una serie de videos del canal Nossas en la Práctica, titulada Enseñanzas en la Vida del Maestro, donde vamos a extraer conocimientos de las anécdotas del Maestro Samael, algunas contadas por él mismo y otras por sus discípulos. Mucho más que dar una buena risa con las vivencias del Maestro, voy a demostrar que podemos sacar enseñanzas que van a nos ayudar en nuestro trabajo interior y en nuestro camino. Y el episodio de hoy se titula El trabajo sobre sí mismo. Vamos a contar una anécdota contada por el señor Júlio Medina, bodhisattva humano del maestro Garga Krishnas. Veamos. Esto me hace recordar ahora lo acontecido con el maestro aún peor, cuando emigró de Ciénaga hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá los hermanos le construyeron una pequeña choza compuesta de una sala pequeña y un cuarto similar. Al poco tiempo se sintieron inconformes con mi comadre, la sacerdotisa del maestro, y me comisionaron a mí para hablarle al maestro. Yo le abordé de la siguiente manera: Maestro, los hermanos de la sierra sienten disgustos por la forma tan dura como lo trata la comadre. A ellos le molesta el que usted ni siquiera proteste, que no sea capaz de censurarla. Y él me respondió: dime una cosa, tú eres comerciante, ¿con cuánto dinero mejorarían tus negocios? A lo cual respondí: con 100,000 pesos, o equivalentes a $100,000. Él me dijo: bien, ¿y qué harías tú con una persona que te prestara ese dinero sin cobrarte intereses ni documento alguno para garantizar la deuda y que tú le pagaras cuando quisieras? A lo cual yo le respondí: sería capaz de limpiar la silla para complacerlo y abandonar todo para atenderlo. Y él me dijo: bueno, pero si tú prestamista fuese grosero, feo y malcriado, ¿le aceptarías la oferta de protección? Le manifesté que le perdonaría sus malcriadeces y que no se las tomaría en cuenta, y me dijo entonces: correcto, otro tanto haría yo. Ahora veamos el caso de la negra. Ella me está dando sin intereses un capital mayor que el tuyo. Con ese capital divino me convertiré en un maestro del Mahamanvantara. ¿Qué me importa que me regañe y hasta me lacere? Ella es mi socio capitalista. Esta aclaración del maestro me ayudó muchísimo en mi propia iniciación. Espero que ustedes hagan lo mismo cuando esto les acontezca. Igual cosa aconsejamos para las mujeres cuando les toca un varón insoportable. La iniciación es para hombres, varón o hembra, de telema, a quienes nada los arredre. Miren qué bonito, profundo y a la vez chistoso las palabras del maestro. O sea, no me importa que me trate de forma dura, no me importa que me lacere, no me importa que sea fea, grosera y malcriada. ¿Y por qué el maestro Samael nos dice así? Porque él vive la gnosis. Él pone en práctica esas enseñanzas que están en libros como Psicología Revolucionaria y La Revolución de la Dialéctica. ¿Y qué enseñanzas son esas? Vamos nos poner en el lugar del maestro, sin juzgar la maestra litelantes de quienes hablaremos después. ¿Qué hizo el maestro para no dar importancia a ese comportamiento duro de su esposa? Seguramente, la primera cosa que el maestro Samael hizo fue autoobservarse. Entonces, imaginemos, alguien nos habla de forma dura y a veces grosera y malcriada. ¿Qué joyas van a saltar en nuestra psiquis? Para empezar, viene la autoconsideración, la puerta de entrada del orgullo, ese querer a sí mismo. Enseguida, el amor propio, que nos genera un cierto dolor en el corazón y quizá la autoimportancia. Imagínate, era el maestro Samael
Él podría decir, oye, ¿cómo habla así conmigo? Yo soy Avatar de Acuario, mi padre es el Logos del planeta Marte. Y hay varios otros desdoblamientos, como suele ser el rencor y el resentimiento. Pero quizá la mayoría de nosotros, especialmente los hombres, tendría reaccionado con ira, pues bien sabemos que ira y orgullo caminan juntos. En otra vivencia del maestro, ya en sus últimos años, hubo una ocasión en que uno de sus hijos atropelló a un obrero que quería 2,000 pesos y el maestro se los dio y su hijo se enojó con él. Samael en aquellas alturas ya había eliminado la ira, pero dice que ha sentido un dolor en el corazón y tras una meditación descubrió que aún tenía amor propio, pero luego lo eliminó también. Voy a leer aquí un trocito de esa conferencia. Así es como se trabaja, mis estimados hermanos. Pero ¿de dónde saqué yo el material para trabajar? Fue un hecho concreto, claro y definitivo, pero en las personas la tendencia es huir de los hechos prácticos de la vida, y eso es absurdo, completamente absurdo. Y más adelante añade, habrán de pasar ustedes todos por grandes crisis morales. No es esto cuestión de mero intelecto, no. No se trata de simple demagogia, de vana palabrería, de charla ambigua, no. Repito lo que ya dije y aunque me haga cansón, si el agua no hierve a 100 grados, no se cocina lo que tiene que cocinarse, no se desintegra lo que debe desintegrarse. Así que si no pasamos por espantosas crisis emocionales, no se desintegran esos yoes. Cuando vi a ese yo del amor propio que muy escondido estaba en los repliegues de mi psiquis más profundo, sentí gran dolor. Hube de pasar por grandes crisis emocionales. Sufrí mucho, sí, mucho, y me arrepentí de verdad. Entonces conseguí que Deva Kundalini Shakti pulverizara tal elemento indeseable. Ahora, volviendo a esa anécdota envolviendo su esposa Litelantes, vemos que él aprovechó cada oportunidad que la maestra le dio para hacer su trabajo interior. A lo largo de más de 30 años convivió con eso sin protestar jamás. Fue descubriendo defecto tras defecto, buscando comprender cada uno de ellos a través de la meditación para luego eliminarlo en la alquimia con la ayuda de la Madre Divina. Para un hombre que volvía siempre al final de la cola en los correos para ver los agregados de orgullo que se movían y para desarrollar la paciencia, no debe ter sido tan difícil conviver con alguien con una personalidad como la de Litelantes. El segundo paso ciertamente fue la transformación de impresiones. Miles de impresiones negativas a lo largo de 30 años de convivencia, ciertamente otras miles positivas, pero él las ha transformado. Ciertamente él se puso en el lugar de Litelantes e intentó comprender sus modales y forma de pensar, así como la perdonó y hizo conciencia de que por detrás de sus yoes estaba su alma, su esencia, su ser. Él aprendió a ver solo la parte buena de los demás, mientras nosotros solo vemos las malas. Mientras nosotros, y perdonadme, especialmente las mujeres, por una palabrita o una situación, son capaces de pintar a un hombre como una persona malvada y perversa que ellas son muchas veces incapaces de perdonar. Y junto con la transformación de las impresiones, sin duda se puso en el llamado círculo mágico, aprendiendo a no se identificar con ninguna de las caras que tiene una persona y esperando que su esposa volviera normal tras alguna actitud egoica. Ese tema, para aquellos que no lo conocen, se encuentra en la conferencia La Ley del Péndulo. No se encuentra en la diapositiva, pero también vale la pena leer la conferencia El Sacrificio del Dolor, que justamente nos habla del orgullo y de cómo no debemos nos identificar con ninguna situación
y sacrificar el dolor que muchas veces en verdad viene de los yoes. Ahí entra el falso sentimiento del yo. También él no hizo objeciones a los gimnasios generados por su esposa. Pueden buscar en toda la doctrina y hasta mismo sus discípulos dan testigo de que el maestro Samael nunca dice una palabra sobre eso, ni mismo para los más llegados a él. Nosotros, al contrario, ciertamente diríamos a nuestros padres o a nuestros mejores amigos, por lo menos, oye, mi esposa me trata muy mal, es dura, me lacera, es grosera. Y los demás tomarían nuestros dolores y quizá nos dirían, oye, ¿por qué no se separa de ella? De manera que, en vez de nosotros estar poniendo objeciones sobre esa persona, que es el mismo que protestar y estar riñendo, más bien debemos autoexplorarnos para conocer cuál es ese elemento psíquico que carregamos interiormente y que origina esa antipatía. Ahora la cereza del pastel. Seguramente él aceptó con agrado las manifestaciones desagradables de sus semejantes. Eso he hablado por el maestro varias veces en sus conferencias compiladas en el Quinto Evangelio, así como en Psicología Revolucionaria y la Revolución de la Dialéctica. Esa es la verdadera transformación de impresiones. Es como mirar para el amigo, la esposa o quien sea y tener conciencia que en algunos momentos la persona no va a funcionar bien, ¿sabes? Va a salir algo en ella que no nos gusta, un yo. Pero justamente si aprendemos a ver el lado bueno de las personas, a ver su esencia, su ser, y si uno ve a sí mismo también como fallo, que a veces no funciona bien de la cabeza, pues se vuelve más tolerante y acepta con agrado el desagrado para trabajar sobre sí mismo. Necesitamos comprender que son los yoes de unos y otros quienes no comulgan entre sí, son la causa de las dificultades y amarguras en el matrimonio, porque dentro de uno hay lo que gusta y lo que no gusta, y ambos combaten entre sí hasta controlar en la máquina humana, y ahí lo yo de turno es capaz de acabar con el relacionamiento al crear antipatías o mismo no perdonar al otro. Pero el ser tiende siempre hacia la concordia, hacia la alianza, hacia la comunión entre dos almas que se aman y son generosas lo suficiente para perdonar el otro. Nos acordemos que esa es la verdadera generosidad. Nos acordemos del maestro Samael en educación fundamental. La verdadera generosidad es saber perdonar. Para terminar essa parte sobre as enseñanças contenidas em essa anécdota del maestro, reproduzimos na pantalla um troço do capítulo La didáctica de la disolución del yo, que se encuentra en el libro La Revolución de la Dialéctica. Aqui se nos habla que a melhor didáctica para acabar com os yoes é a vida práctica intensamente vivida, e é o que ele hizo. Aprovechou cada circunstância da vida, cada oportunidade para se autodescobrir. E aqui entra outra enseñança, que é ver em los defeitos de los demás um espejo donde uno mismo pode se contemplar de cuerpo inteiro. Então, se vemos uma atitude egoica em los demás, ou mesmo sentimos uma antipatia por la maneira de ser de alguém, seguro que en la cara oculta de nuestra luna psicológica está escondido este defecto. Así que no debemos juzgar ni condenar a nadie y ver en los demás un espejo de lo que nosotros somos, por más bárbaro que sea la manifestación desagradable que recibamos, sea de un borracho, un asesino y hasta de un infrasexual. Por más increíble que parezca, podemos tener esos defectos escondidos allá adentro en esa cara oculta de que nos habla el maestro. E vean que profundo e que provavelmente a maior parte dos outros não hace, que é sentir alegria quando descobrimos um defeito novo.
Hermanos y hermanas, es hora de nosotros realmente poner en práctica las enseñanzas dadas por el maestro Samael, siguiendo su ejemplo. Mucho más que adorarle, pero si lo me permiten, no es cierto idolatrar al maestro, debemos sí seguir su ejemplo, buscando vivir todo eso que acabamos de comentar, porque de lo contrario estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos nos autoengañando, poniendo la fantasía de gnóstico como en verdad no lo somos en la esencia de la palabra. Así que mucho más que simplemente no perder nuestras energías, es necesario realmente ser serios y cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Aquí entra aquello de los odres nuevos para el vino nuevo de la gnosis. Tenemos docenas de herramientas que el maestro Samael nos ha dado, así que seamos más tolerantes con los demás y más profundos en nuestro trabajo interior. Estamos en la gnosis para cambiar y nos calificar para participar de la próxima raza, nos calificar para ser ayudados por los hermanos mayores cuando llegue el momento. Y nos acordemos de las palabras de María, la Madre de Jesús, que en el capítulo 24 de la Pistis Sofía pregunta a Jesús, ¿por qué las almas se retrasan? ¿Por qué pierden tanto tiempo aquí en el mundo? Y ya son siglos, para no decir razas, para no decir eras, o hasta mismo Mahamanvantaras, que estamos aquí atrapados en el samsara y cometiendo los mismos errores. Es increíble como nuestro planeta es tan flojo quanto foi la antigua Selene. No damos la nota para nos mover em naves cósmicas como lo hacen inúmeras humanidades planetárias. Agora hablaremos sobre a maestra Litelantes, cuyo bodhisattva humano era Arnolda Garro de Gomes, conocida afectuosamente como Dondita o Negra. Foi a esposa sacerdotisa del maestro Samael. Según el propio maestro Samael, Litelantes, que es el nombre interno de su ser, es una de las 42 jueces del karma y alcanzó también el grado de virgen, que es el equivalente femenino a la cristificación en el hombre. De ahí se dice, el propio maestro dice que ella es la virgen de la ley. El propio maestro Samael asevera que Litelantes goza de conciencia continua, lo que le permite recordar sus vidas pasadas, la historia del planeta y operar con plena lucidez en todas las dimensiones. Ella también participó activamente en la investigación de los elementales vegetales para obras como el Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica y Rosa Ígnea, además de enseñar al maestro Samael sobre los estados Jinas. Algunos discípulos cercanos al maestro Samael hablan horrores sobre esa señora, pero aunque sean verdad esos cuentos, la verdad es que el maestro Samael nunca se quejó de ella, sea en sus libros o, como ya comentamos, ni siquiera se quejó de ella con esos discípulos. Por lo contrario, el maestro siempre enalteció Litelantes, hablando de ella con respeto y dignidad, como su esposa sacerdotisa, como una maestra de la ley, gurú, etc. Aunque sea verdad lo que dice esas gentes, lo cierto es que el maestro Samael es muy grato a su esposa y aprovechó oportunidades para se desarrollar internamente. En sus palabras, fue su socia capitalista, que le aportó un gran capital cósmico, además de gimnasios que ayudaron al maestro Samael a se levantar. Aquí podemos hablar de la lógica del ego y la lógica del ser. El maestro utilizó de la lógica del ser. Imagínate el ser, el Cristo íntimo, para se quedar más fácil el entendimiento. El Cristo no se identifica, comprende que los demás tienen joyas y perdona las multitudes, porque no saben lo que hacen. Ya los discípulos, con todo respeto, piensan con el ego, reaccionaron delante de circunstancias desagradables, supuestamente generadas por esa señora, se han identificado y sentiram dolor com o que o maestro passava, pero ele ha sacrificado o dolor como haría el Cristo.
Así que es necesario, hermanos y hermanas, seguir el ejemplo del maestro Samael, ser más tolerantes, aprender a se poner en el lugar del otro, no juzgar ni condenar y especialmente no identificarse con nada, aceptar las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes y aprovechar estas oportunidades para el trabajo interior. También es necesario que hagamos una diferenciación entre lo que es el bodhisattva humano y el ser o maestro interno de cada persona. El bodhisattva humano puede cometer errores, pero el ser no. Lo mismo se aplica al maestro Garga Krishnas, quien hizo prólogos brillantes en los libros del maestro Samael. Ahí se manifestó el ser del bodhisattva humano del señor Julio Medina, que al final terminó traicionando el maestro Samael. Y aquí presentamos algunos ejemplos en la doctrina en que el maestro habla de ella, empezando por el mensaje de Navidad de 54, en que él afirma que ella goza de la conciencia continua. Y se observa que estaban siempre juntos, sea aquí en el mundo físico, sea en los mundos internos. Las tres montañas se comparten una entrevista que él tuvo con otro maestro en los mundos superiores, en que él dice que Litelantes era una persona adecuada para trabajar en la alquimia. Y siguen los ejemplos, con Litelantes le narrando lo que pasó en la primera iniciación de fuego del maestro Samael cuando aún empezaba la primera montaña, porque él ha permanecido despierto en toda la noche y no logró se acordar de esa experiencia interna. Ya en Medicina Oculta se explica que ella le enseñó a entrar en rinas a través de la práctica con el huevo, por ejemplo. Y en Magia Única, una experiencia interna con Litelantes. Miren que el maestro no llamó la atención de Litelantes por sus actitudes, simplemente le mostró con el ejemplo cómo se comportar en un templo. Tenemos aquí más relatos de experiencias internas que la pareja solía tener y por fin el maestro Samael en el libro Misterios Mayores diciendo que Litelantes alcanzó el grado de virgen y es conocida como la Virgen de la Ley. Así que nadie tiene autoridad moral para juzgar a la maestra Litelantes, que fue la esposa sacerdotisa del maestro Samael y le ayudó mucho en su camino de distintas formas. Merece todo nuestro respeto esa maestra que es una de las jueces del Tribunal del Karma. Y para aquellos que quieran profundizar más sobre Litelantes, en Radio Coradi fueron hechas varias entrevistas con sus discípulos más cercanos en que se habla como ella era en su vida real. Terminamos esa presentación demostrando que es posible extraer enseñanzas a partir de muchas anécdotas del maestro Samael que son la prueba de que la gnosis funciona y todo depende de seguir sus ejemplos y poner la gnosis en la práctica. Espero que hayan gustado. Inscríbanse en nuestro canal que aborda todos esos temas que ven en la pantalla y mucho más, siempre con novedades, no se lo pierdan. Agradecemos también que hagan comentarios y mismo den un like si les gustan las ponencias. Muchas gracias, paz inverencial.